Bueno, bueno, John, bienvenido a Medellín. ¿Cómo te has sentido aquí en la ciudad? Bueno, Víctor, muchas gracias por esta entrevista. Medellín es una ciudad maravillosa. Ese calificativo de ser la ciudad de la eterna primavera, pues cada vez coge más fuerza, mucho más ahora que estamos llegando al primer cuarto del siglo XXI y es una ciudad que verdaderamente le abre los brazos a los visitantes. ¿Qué estás haciendo este inicio de año por aquí en Medellín? No, vengo a visitar mi familia, mis amigos, a visitar ciertos sitios del centro de la ciudad que me parecen fantásticos, muy icónicos, lugares como la Bastilla, como la playa, el Parque de Boston, sitios que son verdaderamente maravillosos a la vista del visitante. ¿Cómo son los nexos tuyos con Medellín? Amigos y familia. ¿Tienes una hermana aquí? Sí, yo tengo familiares acá. Hay que tener en cuenta que mis bisabuelos eran de La Ceja, Antioquia, La Ceja del Tambo, ¿sí? Y hace algunos años atrás pues, tuve la oportunidad de ir de nuevo a La Ceja del Tambo y tratar de reencontrarme con parte de esa historia de mi familia. ¿Lo encontraste? Pues ya no hay parientes directos, pero sí me enteré de muchas cosas de esa época. Bueno, hablemos de Pereira. ¿Qué es Pereira para ti? Tú eres de Pereira. No, yo no soy pereirano, ¿sí? Yo soy caldense, pero llevo 20 años viviendo en Pereira. ¿Pero de qué lugar te cargas? Yo soy de Chinchiná, Caldas. Cerquita, ¿sí? ¿no? A 40 minutos de Pereira. ¿sí? Contame qué es entonces Pereira para tu vida profesional, afectiva, de historia, todo. Bueno, Pereira es una ciudad maravillosa. Es sin lugar a dudas, el verdadero eje del eje cafetero, como alguna vez lo señaló una campaña de un exalcalde pereirano. La gran ciudad, el gran centro económico del eje cafetero, o del viejo Caldas, como prefería llamarlo Otto Morales Benítez, es Pereira, porque allí se reúnen todos los ingredientes del viejo Caldas. Es una ciudad que tiene alrededor de unos 640.000 habitantes, pero que con la población flotante que todos los días llega por aspectos comerciales y educativos, puede superar el millón de personas. ¿Cuál es el Pereira que vos vivís en lugares? Cafeterías, barrios, la vida cotidiana tuya en Pereira, decime los lugares. Bueno, yo vivo en el centro, yo soy un enamorado del centro de Pereira, porque uno en el centro de Pereira tiene de todo, restaurantes, farmacias, teatros, centros comerciales, lugares de paseo diario, la séptima, la octava, y ya por cuestiones de trabajo, entonces ya fundamentalmente estoy muy ligado a la Universidad Tecnológica de Pereira, Profesor allá. donde ejerzo la cátedra de parasitología veterinaria. Y cuando salís, ¿a qué lugar especial vas? ¿A escuchar música o a tomar traguito? Bueno, hay sitios muy agradables, ¿sí? Por ejemplo, tabernas del centro, cafeterías, hay sitios míticos. Disfruté mucho lo que fue la antigua Caja de Pandora, un lugar donde se colocaba el mejor rock de la ciudad y un sitio para deleitarse uno con la balada americana. Entonces nosotros los que vivimos tuvimos la oportunidad de disfrutar la balada americana de la década de los 70 y de los 80, pues estábamos en nuestra salsa allí, ¿sí? En la Caja de Pandora. También Isquidara, un sitio para románticos, música balada de los 60, 70, 80. La barra de los años 60, también muy importante, la barra de los años locos.
supremamente importante. La Milonguita, que es un sitio bastante icónico para los cultores de la música sureña, argentina. Lo mismo que el Cafetín, sitio de encuentro en la 21 con séptima, donde pues va gente muy agradable, y ya pues de alguna edad no tiene uno los sobresaltos de estos sitios de la juventud. ¿Desde cuándo eres tan afín a la historia? Desde niño porque yo era el niño, el nieto consentido de mi abuela, y entonces me tocaba las visitas de mi abuela con otros patriarcas de la región, gente que había llegado desde muy temprano al eje cafetero, que habían hecho fortuna allí, que habían comprado tierras. Entonces se hablaban de muchas cosas y de los aspectos políticos que los marcaron a ellos, ¿sí? Antes de la violencia de los 50 y luego la violencia de los 50. Una región marcadamente liberal, donde llegaron muchas personas huyendo de la persecución conservadora de chulavitas y de pájaros que se estaba presentando en el occidente de Caldas y en el Valle del Cauca. A nivel de hechos históricos y personajes que admiras, ¿a quienes admiras en Pereira? Bueno, yo creo que hay personajes muy importantes. Hay un personaje que a mí me ha llamado mucho la atención, incluso pensaba hacer un libro sobre él, pero la Academia Colombiana de Historia acaba de publicarlo, sobre el general Julián Trujillo. El general Julián Trujillo fue una persona que estuvo al frente de las tropas liberales del Cauca, y estuvo siempre una rivalidad con el general Braulio Henao, que era el comandante de las tropas conservadoras del Estado Soberano de Antioquia, que estaban acantonadas en Manizales. Esos dos personajes yo creo que marcaron una época muy, muy importante en el desarrollo de esta región. Lo mismo que el general Rafael Uribe Uribe, aunque sabemos nosotros que no era un general de carrera, porque era un abogado muy importante, fue un visionario con la historia del país, y que fuera asesinado en 1914 en las gradas del Capitolio Nacional. Pero fue la primera persona que dijo que había que crearse un departamento entre los estados de Antioquia y de Cauca para evitar la rivalidad de estas dos regiones que eran limítrofes. Entonces, el crear un estado o un departamento, como fue el departamento de Caldas en su momento, era ponerle un freno a esa rivalidad entre estas dos regiones tan importantes como lo era Antioquia y como lo era el Cauca. Y fue el primero que habló en que esa nueva región tuviera como capital, fuera Anserma, que era el municipio más antiguo del eje cafetero, o Pereira, ¿sí? De pronto por las capacidades libertarias que ha tenido esta ciudad desde su fundación. Hay un evento que siempre uno tiene presente y que no se ha escrito ni investigado con todo su poder, tanto allá como acá, que es la colonización antioqueña. ¿Y qué piensas de eso? Bueno, hubo 3 oleadas de colonización antioqueña, ¿cierto? Una pues recién terminadas las guerras de independencia, otra que fue a partir de 1850, 1863, y la última que fue ya finalizando el siglo XIX y los primeros 20 años del siglo XX. Esa colonización estuvo marcada por unas leyes que fueron leyes generales de tierras, así, leyes de tierras, como las del 71, las del 73, que daban una serie de beneficios a aquellas personas que viajaran y acreditaran la posesión de determinadas hectáreas o fueran fundadores de pueblos. Inicialmente fue muy difícil porque
los que iban, en su mayoría eran paisas pobres, ¿sí? Hay un término acuñado por Otto Morales Benítez donde habla de los paisarretes, ¿sí? Que eran paisas tan pobres que la única tierra que tenían era la que llevaban en los jarretes, decía Otto Morales Benítez. Y esta gente se encontró inicialmente con las concesiones de tierras que ya existían, como la concesión Aranzazu. Y entonces se presenta lo que es la lucha entre el hacha y el papel sellado, ¿sí? La persona iba, tumbaba monte, hacía su finca, y cuando ya estaba en producción la finca, aparecía el supuesto dueño de la tierra concesionada con un abogado, la policía y las escrituras de que ese territorio eran de él, y estas personas tenían simplemente que huir ante los desmanes que hacía el dueño titular de esta tierra. Entonces se han presentado muchos problemas. Hay gente que alaba la colonización antioqueña porque de verdad que hicieron cosas muy grandes. Estos colones, esta gente que viajó, fundó pueblos muy importantes como Aguadas, como Salamina. El gran hombre de la colonización antioqueña, que fue don Fermín López, que fue fundador de Salamina y que fue también fundador de Santa Rosa de Cabal, donde falleció en 1846. Una persona que recorrió todos los caminos de la Antioquia y de parte del Cauca buscando dónde asentarse, y solamente lo vino a encontrar en Santa Rosa de Cabal, ¿sí? Entonces, por un lado es admirable que el impulso de esta gente haya tumbado montañas, haya construido pueblos, ¿sí? Haya llevado consigo lo que es la civilización que fue de la mano de los sacerdotes catecistas, ¿sí? Hay que ver que cada pueblo le rinde homenaje a uno o dos o tres sacerdotes reconocidos por haber auspiciado la fundación de estos municipios. En Pereira se aprecia la labor del padre Remigio Antonio Cañarte, venido de Cartago, quien fue el que volvió a refundar la ciudad sobre las ruinas de Cartago Viejo, ¿sí? En Viterbo se habla mucho del padre Nazario Restrepo, que ejerció una gran labor en este municipio. Y si uno baja desde los municipios antioqueños, uno baja, por ejemplo, desde Santa Fe de Antioquia, de San Pedro de los Milagros, de Santa Rosa de Osos, hacia abajo, vemos que en cada municipio se le rinde culto a 2 o 3 sacerdotes por la labor eclesiástica de catequesis que hicieron, o muchas veces verdaderas proezas sociales. Entonces, hablar de la colonización antioqueña es algo que tiene tanto de ancho como de profundo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, por medio de ella se fundaron muchos poblados, muchas poblaciones que hoy son grandes ciudades, también se permitió los atropellos de los famosos dueños de las tierras, de los que concesionaban las tierras, ¿sí? Hay que ver cómo se transformó la concesión Aranzazu en la concesión, o en la compañía mejor, Salazar González y compañía, ¿sí? Que también fue manejada con arbitrariedad hacia los nuevos colonos que habían tumbado fincas y habían desbrozado la montaña para hacerle a un título de propietario. Por un lado, entonces hay gente que admira esa fuerza que tuvieron todos estos colonos para ir con sus mulas, con sus bueyes, tumbando montaña y construyendo pueblos. Pero por otro lado, se persigue mucho el hecho de que las autoridades hayan hecho prevalecer unos títulos de propiedad de terrenos que en su mayoría eran desconocidos para quien poseía esos títulos y que habían sido conseguidos por cualquier tipo de maquinación política. Entonces uno admira a unos, pero también tiene que sacar la parte negativa de los otros allí a
a hacerla viva, pues, en el contexto en que nosotros manejamos la historia de la región. ¿La segunda oleada cuál es? La de 1850, 1860. Pero más o menos todavía con tierra o ya fundando pueblos. No, estaban fundando pueblos. Sí. Estaban fundando pueblos porque recuerden que salen las leyes de tierras de 1871 y 1873, donde decía que aquellos que pudieran verificar el hecho de que eran fundadores, se les regala, la nación les regalaba los títulos de propiedad y 12.000 fanegadas más para su beneplácito. Entonces eso era algo maravilloso, la gente se fue y comenzó a fundar pueblos. Y hubo otra cosa de por medio, mucha gente comenzó a tumbar montañas, ya en lo que es las primeras regiones del Cauca, pasando el río Chinchiná, entre el río Chinchiná y el río La Vieja, que era la antigua provincia Quimbaya. ¿Y con qué se encontró esta gente? Haciendo los banqueros para construir sus casas, con tumbas indígenas que eran millonarias en objetos de oro, ¿sí? Recuerde que allí encontramos dos expresiones de los quimbayas, la orfebrería del periodo temprano y la orfebrería del periodo tardío, que hicieron no solamente propietarios a quienes habían colonizado y desbrozado la montaña en esa región, sino también gente pudiente, producto de las huacas que habían encontrado. ¿Y la tercera? La tercera es a partir, ya finalizando el siglo XIX, 1890, y va hasta 1920, ¿sí? Ahí donde aparecen, por ejemplo, figuras como Heraclio Uribe, que era hermano del general Rafael Uribe Uribe, que aparece como fundador del municipio de Sevilla, Valle, ¿sí? Hay algo muy bonito de Heraclio Uribe cuando dice: yo no he fundado nada, yo lo único que he hecho es permitir que los colonos que vienen de Antioquia en mis tierras funden un pueblo, ¿sí? Entonces él se despoja de la vanidad que puede tener como propietario del terreno, pero le da la fuerza a los que construyeron el pueblo de que ellos sean los verdaderos artífices de lo que hoy es un municipio como Sevilla. Hay algo que me ocurre cada que voy a Pereira y es lo siguiente. A pesar de tanto tiempo que ha transcurrido de esa colonización, Pereira y Medellín son muy afines. Hay la cordialidad de la gente, la forma de hablar igualita y el mismo ambiente. ¿Te pasa lo mismo cuando vienes a Medellín o no? Claro, es que nosotros somos hijos de Antioquia, ¿sí? Si bien es cierto, Pereira estaba al norte del Estado soberano del Cauca, a Pereira le tocó, por ser una ciudad de límite, de frontera, recibir las grandes oleadas de colonos que iban para el sur a colonizar ya fuera el Quindío, las montañas de la vertiente occidental de la cordillera central o la vertiente oriental de la cordillera occidental. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el Valle del Cauca, municipios que son netamente paisas, como Calarcá, Ulloa, Caicedonia y Sevilla. Y en la otra cordillera, la vertiente oriental de la cordillera occidental, tenemos municipios como El Cairo, Argelia, Versalles, El Dobio, ¿sí? Restrepo, Valle, que si bien están en montaña, fueron fundadas y colonizadas en su totalidad por paisas. Entonces, esa gente donde compraba sus insumos para llevar a las poblaciones que estaban fundando, o donde se comercializaba todo lo que ellos producían, en Pereira, ¿sí? Eso permitió el crecimiento de Pereira por ser un sitio de encuentro de caminos que permitía ese intercambio comercial y también cultural, pero sobre todo la permanencia de muchos antioqueños que bajaron y que se establecieron allí. Súper bien esa cuestión. Veo que la has estado camellando fuertemente.
Eres veterinario de profesión, Sí, historiador por vocación. sí. ¿Cómo haces para mantener esos dos caminos creativos? A ver, yo tengo, hay que ir hasta la biblioteca mía para hablar de eso. Mi biblioteca son 3.000 libros y son 3 bibliotecas. Hay una biblioteca de medicina veterinaria y zootecnia. Hay otra biblioteca de historia, que es una pasión que me acompaña desde niño y que cultivé en la escuela y en el colegio gracias a que tuve excelentes profesores de historia, ¿sí? Porque es que la historia no se puede contar de manera cartonada, ¿sí? Como haciendo un plano sobre un papel, no. La historia hay que contarla con entusiasmo, con sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿sí? Y la otra parte de la biblioteca es una biblioteca de temas literarios, de literatura, que es una de mis grandes pasiones. Entonces allí yo encuentro todo lo que he escrito en mis libros, ¿sí? En los 4 o 5 libros que he escrito hasta ahora, y que voy sustentando o fomentando a través de la lectura de grandes hombres de nuestra historia. Por otro lado, yo voy a cada municipio donde voy y trato de conseguir las historias de ese municipio, de esa región. No me gusta ir a un pueblo y solamente ver la iglesia y tomarle fotografía a 2, 3 cosas importantes, no. Me gusta hablar con la gente, que me empape cómo fue que creció esa ciudad, ese municipio, quiénes fueron los fundadores, de dónde venían, qué comen allí, ¿sí? Porque esa es otra cosa. Las regiones no solamente son los fundadores y los que viven, sino también lo que se consume, la gastronomía, ¿sí? La otra son las creencias populares, las festividades que allí existen y que existen por algo. Cada municipio nuestro tiene una festividad y por algo se realiza, ¿sí? Hay algo que desencadena una celebración de una festividad, en especial en cada municipio de Antioquia la Grande. Cuando hablamos de Antioquia la Grande, hablamos tanto del departamento de Antioquia como del Gran Caldas, que perteneció todo o que fue construido todo por la colonización antioqueña. ¿Qué libros has escrito? Bueno, yo tengo 3 libros de poesía, ¿sí? Y un libro de cuentos, ¿sí? De poesía tenemos entonces lo que son Trípticos sin edad, La lanza de Longinos, otro que va a aparecer en estos días, que está próximo al lanzamiento, y de cuentos tengo un libro que se llama El demonio tiene tetas de mujer, ¿sí? Un libro de cuentos que los tenía escritos hace muchos años, pero que ahora último he tratado de publicarlos con más pues no distanciando mucho el tiempo entre una publicación de un libro y otro, ¿sí? Fuera de eso tengo otros 2 libros de historia y ya con la Academia Pereirana de Historia, los libros Al recio empuje de los titanes, que es el libro conmemorativo del sesquicentenario de la ciudad de Pereira, que fue hace 12 años, en el 2013, y Historia y Memoria, que es un libro hecho enteramente por los académicos de la Academia Pereirana de Historia, con el patrocinio del diario La Tarde, un diario de tendencia liberal muy importante que hubo en la ciudad de Pereira y que desapareció al ser comprado por los dueños del diario, el periódico de Pereira, que antiguamente se llamaba Diario del Otún. ¿Cómo haces para llegar a la Academia de Historia de Pereira? Bueno, yo llego a la Academia Pereirana de Historia buscando ser miembro de la Sociedad Bolivariana. Entonces alguien comenzó a preguntar y alguien me dice, vaya a la Academia Pereirana de Historia, que el secretario de la Sociedad Bolivariana es miembro de la Academia Pereirana de Historia. Cuando yo llego a la Academia Pereirana de Historia, don Emilio Gutiérrez Díaz
era el presidente de la academia, me dice, vamos a hacer tertulia, siéntese y escucha la tertulia. Y yo me siento y escucho un cuento todo fascinante de lo que ha sido la ciudad, de los hombres que hicieron la ciudad, de los dos aspectos más importantes. Uno, la fundación en 1540, en agosto de 1540 de Cartago, ¿sí? Y por el mariscal Jorge Robledo, y luego cómo esta ciudad, 160 años después, se va perdón, 150 años después se va para el actual sitio de Cartago, deja abandonado el actual territorio de Pereira, y en 1863 Remigio Antonio Cañete viene a la ciudad, hace una misa que se llama la misa fundacional, y nuevamente empieza el periodo de Pereira como ciudad en honor a José Francisco Pereira, que era el propietario de los terrenos y que había sido compañero de estudios del general Santander y un abogado muy respetado, miembro de los constituyentes que hicieron la constitución de Cúcuta en su momento, ¿sí? Entonces uno se entera de todas estas cosas y se apasiona por la historia. La Academia de Historia de Pereira pues ha vivido épocas, como todas las entidades, de altas y de bajas, pero venimos involucrándonos en la historia de la región, cada vez investigando más sobre distintos aspectos. Pereira da para todo. Hay aspectos precolombinos, hay aspectos de la primera fundación, luego está la Pereira que vivió a expensas de Cartago como capital de la provincia del Quindío, ¿sí? Que era una de las provincias en las que estaba dividida en ese entonces el Estado Soberano del Cauca. Y posteriormente viene la Pereira del siglo XX, a partir de 1905, cuando se crea el departamento de Caldas, y entonces era ya una ciudad dependiente netamente del gobierno central que estaba en Manizales. Y comienzan a haber ya roces entre lo que era la dirigencia política y social y económica de Manizales con los dirigentes políticos, sociales y económicos de Pereira. Entonces esto va creando una serie de animadversión entre las dos poblaciones, los cuales se cristalizan en la década del 60 con la separación de lo que hoy es el Quindío, Risaralda, y queda una última parte que es el departamento de Caldas de la actualidad. ¿Cuántos miembros tiene la Academia de Historia? Somos activos 19 miembros en la actualidad. Decime, mencionar a cada uno que hace, porque es que yo vi unos señores ya muy mayores que deben tener muchas historias, ¿o no? Pues sí, ya hay gente que es muy mayor. Está, por ejemplo, el doctor Alfredo Cardona Tobón, que es un gran historiador, ¿sí? Que tiene un blog de historia muy importante, y es un gran historiador de lo que es la provincia de los Umbras, la región de Quinchía, ¿sí? Alfredo Cardona Tobón pues ya era una persona pensionada y fue toda la vida profesor universitario, él es ingeniero industrial, lo mismo que don Emilio Gutiérrez Díaz, ¿sí? Que es nieto de uno de los grandes prohombres de Pereira, como fue el doctor Juan B. Gutiérrez, que fue el primer médico graduado en el exterior que tuvo la región. Luego tenemos el ingeniero Oscar Jaramillo Osorio, que es de la Junta Directiva, un ingeniero graduado en Los Ángeles, California, y que ha sido varias veces presidente de la academia, nieto de otro gran prohombre como fue Luis Jaramillo Walker. Es el Luis Jaramillo Walker, fundador de la Luker. Luker sale de la primera inicial de Luis y Kerr de la última del apellido Walker, Luis Jaramillo Walker, ¿sí?
Entonces, están ellos tres, está también algunos miembros que nos han llegado de la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, como el director de esta maestría, el doctor John Jaime Correa Ramírez, que es de acá de Medellín, ¿sí? Está un doctor Betancourt Mendieta, que en la actualidad es profesor de la Universidad de San Luis Potosí en México, y otros nuevos que han llegado, que están haciendo también sus doctorados fuera en España o en México, ¿sí? Por todos somos 19, ¿sí? Unos más activos que otros, pero estamos todos ahí trabajando por sacar adelante la Academia Pereirana de Historia. ¿Cómo se da esta relación? Personas apasionadas por la historia, que tienen obra, y académicos con títulos de doctor en historia que no tienen obra. ¿Cómo hacen para hacer esa amalgama, que no hayan problemas? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando una persona va a hacer una maestría o un doctorado, el hecho de realizar esa maestría o ese doctorado necesariamente implica hacer una investigación. Y esa investigación se debe publicar, ¿sí? O sea, no hay profesionales de la historia sin obra. Todos tienen que tener obra, porque esas obras son las investigaciones que ellos han avalado como requisito fundamental para optar al título, ya sea de máster o de doctor en historia, ¿sí? Y además de eso, las universidades, los programas académicos obligan que haya un número determinado de publicaciones en revistas indexadas, que reflejan que la investigación que se está haciendo o que ya hicieron. Entonces, ¿qué pasa? Llegan y encontramos nosotros personas que vienen trabajando hace 20, 30 años y que han publicado, que eso es algo muy importante, porque uno encuentra gente que dice, no, es que yo sé mucho de historia, pero venga, ¿usted qué ha escrito? ¿Qué ha publicado? Muéstrame lo que usted está haciendo, ¿sí? Porque es que uno puede escribir de muchas cosas. Uno encuentra en Colombia libros sobre la historia de la aviación, historia de la navegación fluvial, historia del cine colombiano, ¿sí? Que es fascinante. A mí personalmente me encanta mucho la historia del cine. Y uno habla, cuando uno encuentra con amigos gomosos de estos del fenómeno del cine, del séptimo arte, como lo llamamos, uno se siente contento de ver obras muy importantes, los famosos clásicos del cine. Y hablar de los clásicos del cine es algo fascinante, ¿sí? Entonces uno, por ejemplo, uno dice, bueno, ¿cuál es la primera película de la que uno hablaría dentro de los clásicos del cine? Entonces hay diversos autores que dicen, no, la primera película definitivamente es El acorazado Potemkin, ¿sí? Otro ya no, es El ciudadano Kane, ¿sí? Otro ya no, es Casablanca, no, es Bungavín, ¿sí? Entonces uno ve que cada cual habla de su película favorita, y esas películas tienen un contexto histórico, que es la parte más bonita, ¿sí? En historia hablamos de prosopografía, ¿sí? ¿Qué es la prosopografía? Es el retrato de lo que sucede alrededor del fenómeno que estamos investigando. Así como cuando hablamos de Casablanca. ¿Cuál es el fenómeno de Casablanca? No, Casablanca es la Segunda Guerra Mundial en Marruecos, ¿sí? Uno se sitúa en ese contexto. Y eso pasa también con los hechos históricos. Tú me hablabas ahora, venga, ¿cómo era la colonización antioqueña? Detengámonos. ¿Quiénes viajaron a colonizar el viejo Caldas? ¿Qué llevó a esta gente? ¿Sí? Una cantidad de sueños envuelta en 2 o 3 costales, ¿sí? Algunos eran pudientes y tenían un caballito o una mula donde echar estas cosas, ¿sí? ¿Y qué llevaban? El catecismo, el Cristo, un escapulario. Y los hijos. Los hijos, ¿sí? El cuadro de Horizontes,
de Francisco Antonio Cano que uno ve en el segundo piso del Museo de Antioquia. Uno apenas sube la escalera y voltea a mirar y ve ese cuadro que lo recibe allá. Uno ve la expresión del campesino diciéndole a su señora que lleva en brazos a su bebé: vea, amor, allá va a quedar la finquita nuestra, esa es la casa, esa es la huerta, allí es el pastizal donde vamos a tener las vacas. Uno se retrotrae a esos momentos. Por eso es que ese cuadro coge tanta vigencia para nosotros, los que somos hijos de la colonización antioqueña. ¿Por qué en la Academia de Historia no hay mujeres? ¿No les gusta la historia? No, sí hay mujeres. Pero no mencionaste ninguna. Hay mujeres, Sí. claro. Ahí estuvo la profesora, está por ejemplo Sandra Jaramillo, que es miembro correspondiente, y está la profesora Ruby, que ya pues por motivos de edad no ha vuelto, ¿no? Pero son personas que son valiosas para la academia. Y hay muchas personas que van, muchas mujeres que les gusta el cuento de la historia, pero según ellas no les gusta escribir, ¿sí ve? Entonces participamos en las tertulias, van muchas mujeres que les gusta aportar ideas, porque estamos hablando de un tema determinado y el papá de ellas, o un tío, o el esposo fue partícipe de esos momentos, les gusta participar. Valga la redundancia, de la charla que se genera en torno a un tema específico, pero son muy pocas las que publican, ¿sí? Como sí vemos nosotros, por ejemplo, en el Valle, aquí en Antioquia, en Bogotá, en la misma Academia Colombiana de Historia, que hay mujeres interesadas en escribir. ¿Cada cuánto se reúnen? En este momento nos estamos reuniendo cada 15 días, ¿sí? Las tertulias se llevan a cabo los días martes a las 6:30, ¿sí? Es una hora bastante difícil porque es la salida de trabajo, entonces es una hora pico. Generalmente eso pues ocasiona retrasos en la movilización de cada uno de los miembros, pero estamos reuniéndonos allí y estamos dando inicio a la reunión tipo 6:10, 6:40, 6:45. Antes de la reunión, ¿ya llevan un tema de discusión o no? Sí. Se colocan temas. Por ejemplo, hay temas donde alguien hace una investigación, como sucedió, sobre... Te voy a decir, los últimos 4 meses del año 2024 fueron muy movidos porque hubo mucha actividad académica, mucha tertulia. Por ejemplo, tuvimos lo que fue el fenómeno de la fundación de barrios anormales patrocinados bajo y cuerda por jefes políticos. ¿Sí? Que eso ocurrió en todas las ciudades del país, ¿sí? Tenemos un estudio de un aspirante a licenciado en historia que hace una investigación sobre una investigación que se hizo en el año 1935 sobre el bienestar y la edad de quienes ejercían la prostitución en ese tiempo, ¿sí? Porque apareció unos datos donde decían que las prostitutas todas eran menores de 15 años, en el 35. Y entonces uno de estos jóvenes estudiantes pilosos se mete a los archivos del Hospital San Jorge y comienza a ver las historias clínicas para determinar si de verdad las mujeres que eran censadas como prostitutas en esa época tenían esa edad o no tenían esa edad, ¿sí? Porque es que hay muchos comentarios y la gente puede inventarse cualquier cuento y dar por verídico algo que apareció escrito hace 30, 40 años sin entrar a determinar si fue cierto o no fue cierto, ¿sí? Otra charla muy importante fue la colonización silenciosa en el Viejo Caldas. Silenciosa, ¿por qué? Porque fue hecha por huilenses,
tolimenses, caucanos, cundinamarqueses, santanderianos y boyacenses. Estos boyacenses llegaron y se ubicaron en las regiones altas del eje cafetero, dedicados más que todo a la producción de papa y al ganado de leche, que es un tema bastante frecuente en la meseta cundiboyacense. Entonces ellos trajeron eso, no le dijeron a nadie que están haciendo una colonización, pero allá se asentaron y las grandes propiedades que hay en las partes altas, por ejemplo de Caldas de San Félix, Letras, Salento, todas estas regiones fue hecha por esta gente. Y finalmente tuvimos una muy interesante que fue la historia de Luis Tejada, que nos presentó Víctor Bustamante, que como se dice en el argot taurino, que ahora va a entrar a desaparecer en los próximos 3 años, estuvo el escenario colmado hasta las banderas, porque de verdad que fue un tema bastante interesante, y Víctor pues, nos supo llevar por los recovecos de este personaje tan interesante como fue Luis Tejada. Sobre todo a mí me llamó mucho la atención la descripción que hace del matrimonio a las 6 de la mañana en la iglesia de la pobreza con una dama perteneciente a una de las grandes familias de la sociedad pereirana. Muchas gracias por eso. Yo te digo una cosa, después de cada reunión o inclusive en esos momentos de reuniones no salen bravos. No, de ninguna manera. ¿Por qué habría uno de salir bravos? Por de pronto posturas políticas sobre algún tema que a algunos se duela. O también por cuestión religiosa. O eso ya lo saben manejar los historiadores. No, eso lo manejamos los historiadores, sí. Eso ya es... ¿Por qué? Porque es que hay que analizar el contexto. Y lo que tú dices es muy importante. Por ejemplo, en el que hablamos de la prostitución de las niñas de 15 años, ¿sí? Una niña que había allí pegó el grito en el cielo, era la primera vez que iba a la tertulia, pegó el grito en el cielo porque cómo se estigmatizaba la parte sexual de una mujer de 15 años. Y entonces uno de los que estaba allí le decía, no, mire el contexto. ¿A qué edad se casaban las mujeres, las abuelas nuestras? 14, 15 años. Y los abuelos nuestros, ¿qué edad tenían en esa época? 30, 35 años, ¿sí ves? Entonces es que hay que poner a la gente en el contexto, en el momento histórico donde estamos. No es lo mismo decir ahora que una niña de 14 años se va a casar con una de 35, pues donde ya hay una serie de objeciones que pone la misma ley al respecto, ¿sí? Pero muy buena la pregunta, Víctor, y se aclara de esa forma, ¿sí? Hay que analizar cada parte de la historia en su contexto, en el momento en que sucedió. Ahí lo siguiente, acordémonos que los historiadores siempre estamos mirando el pasado, que es lo que tiene el presente, y es el acervo cultural, que es muy importante, ¿cierto? Pero también hay esta cuestión, la academia incorpora temas como son el cine, como es la música, la arquitectura, el baile, los cantantes también, los lugares alrededor del parque como los bares, los cafés, todo eso que es lo que se está viviendo. Y te lo digo por lo siguiente, somos contemporáneos de este tipo de cosas, ¿sí o no? Sí. Y muchas veces vamos a buscar temas sobre quienes que pongamos sobre el real y no encuentra uno nada. También es obligación de nosotros mirar esos temas que son contemporáneos para que queden de historia y de patrimonio. Claro que sí, de eso se trata, ¿sí? Lo que tú dices es cierto, hay que buscar y profundizar, eso se llama historizar, ¿sí? Vamos a historiar, por decir algo. Hay algo que yo estoy escribiendo, te lo cuento aquí como infidencia, que es el encuentro en Ancón, ¿sí? A inicios de la década del 70, que fue llamado como el Woodstock colombiano, ¿sí? Lo que sucedió allí. Hay gente en Pereira que estuvo en Ancón,
¿sí? Y fueron entrevistados para un programa en la emisora cultural de Pereira sobre el tema. Los entrevistó José Fernando Marín. José Fernando Marín estuvo en Ancón y fue entrevistado y se hizo un programa muy ameno sobre lo que representó Ancón para la juventud de ese momento. Y entonces, como no hay temas, los temas sí los encontramos, ¿sí? Yo recuerdo que yo me puse a averiguar porque el tema me gusta harto. Incluso estuve en La Estrella allá me tomé una foto al lado de un mural que hay en la Biblioteca Municipal de La Estrella donde representa a un músico de los que participaron en Ancón. Y me puse a averiguar y resulta de que el alcalde, con cierta sorna, el articulista lo define así, el alcalde que se consideraba que era el más retrógrado de los conservadores que pasaron por la alcaldía de Medellín, fue el que dio el permiso para que se realizara el encuentro de músicos en Ancón, ¿sí? Villegas Moreno. Entonces, uno encuentra esos datos y a eso le agrada a uno, pero esos datos hay que sacarlos y ponerlos en contexto. A mí me criticaron mucho en su momento porque la columna más importante o la investigación más importante que yo realicé allí fue la presencia de Diego Armando Maradona en Pereira, ¿sí? Yo estuve en ese partido, a mí me llamó mi papá. Incluso yo tengo la boleta, 35 pesos costó Occidental Baja. Y entonces, me habla, pero ¿cómo así que es historiar la presencia o la venida de Diego Armando Maradona a Pereira a jugar un partido de fútbol que fue fabuloso? Pero no fue tanto por eso, sino porque en su momento, Diego Armando Maradona, que ya murió, ya es historia, le preguntaron que cuál era el gol más bello que había hecho en su vida. Y en una entrevista que dio en Barranquilla y en otra entrevista que dio en Buenos Aires, dijo que el gol más hermoso que había hecho en su vida lo había hecho jugando para Argentinos Junior, enfrentando al Deportivo Pereira en el estadio Hernán Ramírez Villegas en febrero de 1980. ¿Sí ves? Entonces mira tú que es poner el contexto de lo que fue el gol que nosotros vimos, ¿sí? De lo que fue el recibimiento de pronto muy apasionado de uno que era hincha en su momento, ¿sí? Contra alguien que decían que era la nueva figura, el nuevo sucesor de Pelé, que nadie conocía porque era un niño muy joven. Y luego, después de que hace este gol, todo el estadio, sin que a nadie le hubieran ordenado nada, todos nos ponemos de pie a aplaudir por más de 5 minutos ese gol tan soberbio de Maradona. Y entonces la gente dice, no, el gol más importante de Maradona fue el que hizo jugando contra Inglaterra en el Mundial de Fútbol de México 86, que fue con la mano. No fue con la mano. Perdón, con la mano no, que arrastró varios jugadores. Y el propio Maradona sale a decir, no, el gol más hermoso de mi vida lo hice en Pereira. ¿Sí ves? Entonces, es coger esa historia y reunirla para que dentro de 20, 30 años alguien se encuentre la historia y la vuelva otra vez a repetir o a profundizar. O a imaginarla. Ahora que hablé un poquito de fútbol. Hay un gran jugador que se llama Jairo Arboleda. Extraordinario, grande de los grandes, que no fue más importante por ser tan amante del licor y de la noche. Pasaba una cosa con Jairo Arboleda muy simpática. Cuando vivía en Pereira, se iba para Cali a beber. Y cuando estaba en Cali, se venía a Pereira a beber y era un problema con él concentrarlo a entrenar y a los partidos. ¿Lo viste jugar o no? Sí, claro que sí, el maestrico Arboleda. Grande. El maestro Arboleda, el 10 más grande que ha tenido Colombia en toda su historia, ¿sí? Y sucedió eso, esa tendencia a la bebida pues no lo dejó llegar muy lejos.
incluso lo llevaron, un técnico, Blagoje Vidini, lo llevó a la selección Colombia y fue un fracaso en la selección Colombia porque le costaba mucho aceptar el tipo de rigor que tenía una concentración, ¿sí? Y en Pereira hay muchas historias, como decíamos antes, que son leyendas populares, ¿sí? Que pertenecen al imaginario colectivo de lo que era el profesor César López Fretes, buscando a las 10 de la mañana a Jairo Arboleda en los bares de La Palmera para llevarlo a jugar fútbol, y una vez encontrado, pues ponerlo a tono para que saliera a las 3:30 de la tarde, que era el partido de fútbol, partido donde era la figura del encuentro. Mencionaste a César López Fretes y el Kinder de Pereira, que llaman así el equipo. Fue el más brillante que ha habido en Pereira, ¿sí o no? Sí, muy importante el equipo de César López Fretes. Luego hubo un equipo en 1974 muy importante, y el último que fue campeón hace 3 años. Te digo lo de ese Pereira porque para mí fue mítico, porque eran pelados que César López Fretes casi todos los hizo. Es por eso, ¿cierto? Claro, exactamente. El uniforme rayado rojo y amarillo, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, hay otra, después hablaremos de fútbol. Hay otra cosa que es lo siguiente, porque te gusta tanto la política. A ver, mi abuela era liberal yerista. Mi abuela es un personaje, o fue un personaje. Mi abuela los papás de ella eran de la Ceja del Tambo, pero ella nació en el Guamo, Tolima. Y muy niña la trajeron a Caldas, 5 o 6 años. Y ella me narraba el atravesar la cordillera, bordeando el Nevado de Santa Isabel, el antiguo camino que llegaba a Caldas. Y ella era liberal yerista y era machista, ¿sí? Una mujer supremamente machista. Y me llevaba pequeñito, muy niño, cuando eso la gente votaba e incluía el dedo en una tinta roja, ¿sí? Y yo la llevaba, ella... Que era indeleble. Indeleble, eso se demoraba para ir 3 o 4 días en quitarse. Y ella me llevaba a que la acompañara a votar. Yo tenía muy pequeñito, por ahí 6, 8 añitos, y ella me hacía que yo metiera el dedo en la tinta indeleble para mostrara que yo había votado, ¿sí ves? Y era una mujer yerista, ella amaba a Lleras Restrepo, pero también amaba mucho a Darío Echandía, porque Darío Echandía era de Chaparral, Tolima. ¿Sí? El eterno candidato. El eterno candidato. Recuerde que Darío Echandía fue candidato a la presidencia en 1950, pero la dirigencia conservadora de esa época amenazó a todos los candidatos liberales, y Darío Echandía le tocó retirar su candidatura para que no peligrara su vida, porque como represalia por estar allí aspirando, le asesinaron a un hermano de él, ¿sí? Entonces ella amaba a Darío Echandía, no tanto porque fuera Darío Echandía, sino porque era tolimense. Y nunca vivió en el Tolima, porque a muy corta edad la llevaron a Caldas, pero ella escuchaba el boom de tolimense y esa mujer le daba de todo, ¿sí? Entonces, como que fue escuchándole las historias sobre Lleras, sobre López Pumarejo, sobre Echandía, que le fue a uno gustando como ese tema de la política, y se vuelve uno un estudioso de la política. Luego uno con los años conoce mucha gente, amigos de verdad, políticos de verdad, y lo hacen partícipe de muchas historias y de conocer mucho el intríngulis que hay detrás de una campaña política y de un político en especial. ¿Eres liberal de derecho, de principios, o eres liberal del Frente Nacional? No, yo soy liberal de principios. Yo soy liberal de principios, sí. Mi concepción filosófica de la vida está hacia el liberalismo. Mandarle un saludo a los compañeros de la Academia Pereirana de Historia. Bueno, quiero
saludar muy especialmente a todos mis compañeros, tanto en la junta directiva de la Academia Peregrina de Historia como a los demás miembros de número, miembros correspondientes y amigos de nuestra entidad que siempre son partícipes de cada una de nuestras tertulias y que disfrutan las diferentes investigaciones y los logros que hemos realizado en estos 25 años que estamos prontos a cumplir. Bueno, mi apreciado John, creo que hay que dejar un poquito para otra entrevista, para una conversación muy grata. Un abrazo y siempre Medellín, estamos aquí para atenderte. Muchas gracias, muy amable, Víctor. Estoy bien.